Hola, a continuación vamos a ver cómo hacemos una lectura comprensiva de este texto que vemos aquí y una lectura activa al mismo tiempo que comprensiva. La lectura activa es muy importante ya que nos va a permitir comprender el texto de manera más profunda. Vamos a seguir unos pasos. En este caso lo primero que tenemos que hacer siempre es leer el texto, leer los títulos y subtítulos del mismo, como vemos aquí, las transformaciones económicas y sociales, el subtítulo, que son los cambios económicos, y finalmente fijarnos en las palabras que estén en negrita, ya que resaltan por su interés dentro del contexto, el vocabulario, muy importante, el vocabulario que podemos conocer o no, y finalmente nos tenemos que fijar también en los diagramas, mapas, flujos o toda figura que nos pueda ayudar a completar el texto y a comprenderlo mejor, ¿no? En mayor profundidad. Siempre que hagamos una lectura tenemos que seguir tres pasos. Primero, hacer una lectura que digamos podemos llamar exploratoria. Lo leemos una vez y nos familiaricemos con el texto, con lo que estamos leyendo. Lo contextualizamos, siglo XVI, hablamos de la expansión del comercio, hablamos del Nuevo Mundo, hablamos de la producción industrial, del Mediterráneo como zona donde se producían los mayores intercambios comerciales, transoceánicos de la zona, etcétera, etcétera. Entonces vamos aglutinando un poco lo que son los conceptos más relevantes en este texto y nos ayuda, como hemos dicho al principio, a comprenderlo mejor. Ya en esta primera lectura preliminar podemos hacer un subrayado suave, liviano, en el que vayamos indicando algunas de los elementos más que nos pueden ayudar a contextualizarlo. Por ejemplo, aquí, siglo XVI, siempre si estamos en historia, esto vale también para lengua, vale para otras asignaturas de letras, pero cada una requiere que escojamos los elementos que más nos ayuden a contextualizarlo. Podemos indicar que aquí la economía, ¿veis? Economía seguía siendo rural, pero ya os digo, en un subrayado muy suave que nos vaya ayudando a meternos en lo que realmente, a enterarnos realmente de lo que nos están hablando. En la segunda, vamos a hacer una segunda lectura, y aquí ya en la segunda lectura sí vamos a subrayar con mayor firmeza aquellos conceptos que nos ayuden más. Ya hemos pasado la etapa de contextualización, que se basa, como hemos dicho, en el siglo, la época en la que estamos, países o zonas involucradas en estos hechos, etc. Y ahora ya pasamos a un subrayado más importante. Si queréis, lo que podéis hacer es subrayar con una línea aquellos elementos que sean importantes y con dos líneas los que sean aún más importantes, con lo que conseguimos jerarquizar las ideas del texto. Es importante que en cada texto podamos tener una jerarquía de ideas que nos conducirán nuevamente a entender mejor el texto en más profundidad. Y por último, en la tercera lectura, pues podemos hacer notas o escolios en los márgenes del libro, o bien podemos utilizar una libreta externa donde vayamos haciendo un resumen o vayamos apuntando aquellos elementos que nos parecen más específicos, como algunos de los que aparecen aquí. Vamos a verlo más en detalle. Siglo XVI encontramos, siempre tenemos que subrayar como si fuéramos a enviar un telegrama, obviando siempre artículos determinantes, adverbios o oraciones o relativos de oraciones subordinadas que no nos van a servir para llegar a la oración con sentido. Por ejemplo, aquí vemos siglo XVI, economía europea, estamos contextualizando, como hemos dicho al principio, sistema rural de economía, ahí tenemos una idea que nos va a ser muy importante para posteriormente construir el mapa conceptual. Mayoría de la población, como siempre, como veis, mayoría población fuera ciudades, lo veis, ¿no? No es necesario la mayoría de la población fuera de las ciudades se dedicaba, no, mayoría población fuera ciudades dedicaba agricultura. Como veis, siempre subrayamos sujeto, verbo, predicado, en ese sentido siempre. A pesar de ello, el descubrimiento del Nuevo Mundo significó la expansión del comercio. Descubrimiento, Nuevo Mundo, expansión de comercio. Es decir, como veis, también en historia vamos secuenciando de esa manera. Causa y consecuencia. Lo veis. Causa, descubrimiento del Nuevo Mundo. Consecuencia, expansión del comercio. Lo veis.
siempre con esa dinámica rectora. Por un lado, contextualizar y por otro lado, dinamizándolo con causa-consecuencia. La producción industrial siguió controlada por los gremios, decimos producción industrial controlada gremios, como veis, sujeto, verbo, predicado. Ubicados en las ciudades pequeñas, pues ponemos ciudades pequeñas, con mercado. Tener en cuenta siempre el título y los subtítulos, para que si os perdéis subrayando y veáis que alguna de las ideas no os cuadran o os preguntéis ¿será importante o no? Siempre hacemos una alusión al título. Las transformaciones económicas y sociales, los cambios económicos. Por lo tanto, lógicamente es importante hablar de población con mercado, es importante hablar de las industrias, es importante hablar de la expansión del comercio, por supuesto, o del comercio en las distintas ubicaciones de la época. Si seguimos, pues los más importantes fueron el textil, donde destacan Florencia, Inglaterra, Flandes, minería y maderera. Si hablamos de industrias, como estamos hablando de los cambios económicos, los vamos a subrayar con dos líneas, textil, minera y maderera, lo veis. Y las ciudades las vamos a destacar con una sola línea, Florencia, Inglaterra, Flandes, para que veamos cómo se van jerarquizando las ideas, ¿veis? Hablamos de cambios económicos, hablamos de expansión de comercio, hablamos de las principales industrias y por último hablamos de los países involucrados y la época, con lo que ya lo tenemos todo, por lo que vamos comprendiendo cada vez en mayor profundidad y con mayor calado este mismo texto. Seguimos, el Mediterráneo siguió siendo una zona comercial clásica de Europa. Ahí simplemente subraya el Mediterráneo, que como veis ya viene marcado en negrita. En sus puertos se iniciaban las rutas que iban de oriente, por tierra, por mar y se unían a Milán y Florencia. Pues podemos poner puertos, iniciaban rutas, oriente, mar, unían Milán, Florencia. Siempre que haya en el subrayado involucrados un sujeto, un verbo y un predicado. Y siempre en la secuencia que os he dicho antes, causa, consecuencia. Por último nos habla del comercio transoceánico, que lógicamente se dio al abrir la nueva vía del Atlántico y que dio como resultado, como vemos aquí, pero el descubrimiento estableciéndose en este momento las rutas dominantes durante toda la Edad Media, etc. Bueno, como veis, lo que tenemos que conseguir es eso, finalmente. Esto es un ejemplo simplemente para resumir. Fijaos siempre en cada uno de los párrafos, en el título, en el subtítulo, en lo que está destacado, en el vocabulario o en la ayuda que os dé el libro de texto y en los diagramas o los mapas que haya anexos. No obstante, siempre es bueno que tengáis una libreta y un diccionario, una enciclopedia o algunas fuentes de internet cercanas para comprender mayormente el texto, con mayor profundidad. Las técnicas, por fin, de subrayado, realmente digamos que esto es el subrayado junto con la lectura comprensiva y la lectura activa. Si veis, cuando leemos de manera activa, estamos casi siempre moviendo el lápiz o haciendo anotaciones o cogiendo una libreta, lo que nos ayuda a tener o a plantear un esquema más activo y potenciar así la concentración. Si seguís estos pequeños pasos, aplicándolos a historia en este caso, como veis en el ejemplo, o a cualquier asignatura de letras, conseguiréis una comprensión más profunda y más específica del texto y lo podréis memorizar con muchísima mayor facilidad.